Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de los sacramentos al servicio de la comunidad. ¿Quién puede recibir este sacramento o quién puede ser ordenado? Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los apóstoles, y los obispos hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les sucedieran en su tarea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se le es llamado por Dios, quien cree conocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado. Debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 12. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia, aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. En las iglesias orientales, desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta, mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes. Hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales, y son numerosos los presbíteros que lo acogen libremente por el reino de Dios, en Oriente como en Occidente. Quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. Séptimo, los efectos del sacramento del orden. El carácter indeleble. Este sacramento configura con Cristo, mediante una gracia especial del Espíritu Santo, a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de la Iglesia. Por la ordenación recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por graves motivos, ser liberado de la obligación y las funciones
vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto, porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibida el día de su ordenación lo marcan de manera permanente, puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado. La indignidad de éste no impide a Cristo actuar. San Agustín dice con firmeza: en cuanto al ministerio orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. Lo que llega a través de él conserva su pureza. Lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza, y si atraviesa seres manchados, no se mancha. La gracia del Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Para el obispo es, en primer lugar, una gracia de fortaleza, el espíritu de soberanía, oración de consagración del obispo en el rito latino, la de guiar y defender con fuerza y prudencia a su iglesia como padre y pastor, con amor gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. Esta gracia le impulsa a anunciar el Evangelio a todos, a ser el modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación, identificándose en la Eucaristía con Cristo, sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida por sus ovejas. Concede, Padre, que conoce los corazones a tu siervo, que has elegido para el episcopado, que apaciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo sacerdocio sin reproche, sirviéndote de noche y día, que haga propicio su rostro y que ofrezca los dones de su santa iglesia, que en virtud del espíritu del supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados según tu mandamiento, que distribuya las tareas siguiendo su orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tú diste a los apóstoles, que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo, el don espiritual que confiere la ordenación presbiteral está expresado en esta oración propia del rito bizantino. El obispo, imponiendo la mano, dice: Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has dignado elevar al grado de sacerdocio, para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el Evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad
la recompensa de un fiel administrador de su orden. En cuanto a los diáconos, fortalecidos en efecto con la gracia del sacramento en comunión con el obispo y sus presbíteros, están al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia y de la palabra y de la caridad. Ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. Así San Gregorio Nacianceno, siendo joven sacerdote, exclama: es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para acercarle a los demás, ser santificado para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, donde nos encontramos y a donde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad. Se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios, comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, reestablece en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto y para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza. Y el santo cura de Ars dice: el sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría no de pavor sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.